Lo escuché por primera vez en un puesto de discos pirata de la colonia Doctores, en la Ciudad de México. Era uno de esos lugares húmedos, donde los estantes improvisados con madera se tambalean bajo el peso de películas mal copiadas y series que jamás transmitieron en la televisión abierta. El vendedor era un anciano extraño, de piel ceniza, que apenas hablaba. Entre las montañas de fundas de plástico grasientas, encontré algo que no debía haber tomado. Un disco con la portada mal impresa de El Chavo animado. No decía temporada ni episodio, solo tenía escrito con plumón negro: Florinda. Perdido. El aspecto del disco ya era inquietante. La tinta parecía corrida, como si alguien hubiera intentado borrarla con las uñas. El dibujo de Doña Florinda en la portada no era el que recordaba de la caricatura. Sus ojos estaban demasiado abiertos, rodeados de ojeras negras, y la sonrisa que mostraba parecía más una mueca rígida que una expresión de enojo o dulzura. Esa noche, por curiosidad malsana, decidí ponerlo en mi reproductor. Desde el inicio se notaba algo extraño. No había introducción, no sonaba la típica canción alegre ni aparecía el logo de Televisa. En su lugar, la pantalla permaneció negra durante un minuto completo, hasta que apareció un mensaje en letras rojas, desordenadas, como si las hubieran escrito con prisa. No lo mires a los ojos. Después, la imagen se aclaró y comenzó lo que parecía ser un episodio normal. Se veía la vecindad, pero no había colores vivos. Todo estaba opaco, grisáceo, como si hubieran grabado bajo un filtro de ceniza. El Chavo estaba sentado en su barril, pero no se movía, ni siquiera parpadeaba. La cámara se acercaba lentamente a su rostro inmóvil, y por un instante creí que me estaba mirando directamente a través de la pantalla. La escena cambió a la casa de Doña Florinda. Lo que me heló la sangre fue que no aparecía Kiko. La casa estaba completamente vacía, sin risas, sin regaños, sin su voz chillona. La animación también era diferente. Los trazos eran más ásperos, los colores apagados, y los movimientos demasiado lentos, como si los personajes arrastraran el cuerpo al caminar. Entonces lo vi. En la sala, colgado en la pared, estaba el retrato del general. Pero no era el retrato que recordaba de la serie. Este tenía ojos que parecían reales, húmedos, demasiado humanos. Cada vez que la cámara cambiaba de ángulo, los ojos seguían a Doña Florinda. Ella entró cargando una charola con una taza de té. No parecía la mujer altiva y orgullosa de siempre, sino una versión marchita, con el cabello desordenado y la piel demacrada. Sus labios se movían lentamente mientras decía algo, pero el audio no coincidía. Solo se escuchaba un murmullo bajo, como si alguien respirara justo detrás de mí. El retrato parpadeó. No fue un error de animación. Lo vi claramente. Los párpados del general se cerraron y abrieron de nuevo. Un parpadeo humano, pesado, intencional. Doña Florinda se detuvo en seco. Su rostro se tensó, y con voz temblorosa dijo: «General». El murmullo detrás de mí se transformó en un susurro gutural, imposible de describir, pero sentí como las palabras rozaban mi oído. La pantalla parpadeó y volvió a mostrar a Doña Florinda. Ella se inclinó hacia el retrato, como si pudiera escucharlo responder. La cámara hizo un acercamiento grotesco al cuadro, y lo que vi me dejó helado. Los labios del general se movían, formando palabras sin sonido. Sus dientes eran amarillentos y rotos, y sus encías parecían sangrar. Justo antes de que el episodio cortara a negro, escuché por primera vez su voz. «Florinda. No estás sola». El episodio volvió del corte a negro con un sonido que me provocó escalofríos. Un golpeteo metálico, como uñas arañando una lámina oxidada. La pantalla mostraba de nuevo la sala de Doña Florinda, pero ahora las paredes parecían más deterioradas, con manchas de humedad y grietas que antes no estaban ahí. El retrato seguía colgado, y los ojos del general parecían más vivos que nunca, inyectados en sangre. Doña Florinda se acercó a la mesa, dejó la taza y se sentó en silencio frente al cuadro, como si estuviera esperando algo. Su respiración era pesada, entrecortada. De repente, la voz del retrato retumbó en el cuarto, grave, como un eco que no pertenecía al lugar. «Florinda. ¿Te acuerdas de mí?». Ella abrió los ojos de par en par, y su rostro, antes rígido, se quebró en un gesto de pánico. «No. No puede ser. Usted está muerto».
Susurró, y su voz sonaba mucho más real que la animación habitual, como si hubieran usado una grabación de una mujer asustada. El general sonrió desde el retrato. No era una animación fluida. La sonrisa se extendió con movimientos bruscos, cuadro por cuadro, hasta deformar todo su rostro. Sus dientes negros parecían querer atravesar la tela de la pintura. Muerto. Pero aquí estoy. ¿Por qué no me invitas a tu mesa, Florinda? En ese momento, la cámara mostró un paneo lento por la casa. Todo estaba cubierto de polvo y telarañas, y en la mesa donde doña Florinda había dejado la taza, la bebida se transformaba. De té humeante pasó a ser un líquido oscuro, espeso, que burbujeaba como sangre hirviendo. Doña Florinda se llevó las manos al rostro y comenzó a llorar, pero su llanto no sonaba normal. Era un sollozo entrecortado, con un eco metálico, como si alguien hubiera manipulado el audio para hacerlo sonar más agudo y a la vez más grave. La cámara se acercó lentamente al retrato, y esta vez, la voz fue más clara. Tus noches serán mías, Florinda. Yo te hablaré. Yo nunca callaré. La escena cambió abruptamente a la vecindad. El chavo seguía sentado en su barril, inmóvil. Pero ahora se le notaba distinto. Sus ojos estaban completamente blancos, y en su rostro había una sonrisa forzada, dibujada como con cuchilladas. La cámara no se movía, y lo único que se escuchaba era un golpeteo constante, como si alguien tocara la pantalla desde adentro. Cuando la imagen volvió a la casa de doña Florinda, ella estaba de pie frente al retrato, con las manos temblorosas. Sus ojos estaban rojos de tanto llorar, y en su piel aparecían manchas oscuras que parecían hematomas. Déjeme en paz. Gritó, aunque la voz apenas sonó como un susurro. El retrato respondió, y por primera vez no hablaba solo con ella. ¿Y qué hay de los demás? ¿Crees que no los puedo ver? En ese instante, la cámara giró lentamente, y yo lo juro, sentí que el retrato me miraba a mí. Como si supiera que lo estaba observando desde fuera, desde mi casa. De pronto, el video se distorsionó. Líneas rojas cruzaron la pantalla, y la imagen mostró un acercamiento extremo al ojo del general. Dentro de su pupila no se veía un reflejo normal. Se veía a doña Florinda arrodillada, suplicándole a alguien, mientras sombras negras se movían detrás de ella, casi como manos que trataban de alcanzarla. La escena se alargó demasiado, varios minutos de puro enfoque en ese ojo, hasta que la pantalla se volvió estática. Pero la voz seguía, susurrando cada vez más fuerte. Mírame. Florinda. Mírame. Entonces ocurrió algo imposible de ignorar. La pantalla negra mostró por menos de un segundo mi propio reflejo, como si una cámara oculta me estuviera grabando en tiempo real. Yo apagué el reproductor de golpe, pero la voz continuó un par de segundos más en la habitación, aún con el televisor apagado. Pasaron 2 días antes de atreverme a volver a revisar el disco. No podía sacarme de la cabeza aquel susurro que resonaba incluso cuando apagaba la televisión. Había intentado tirarlo a la basura, pero cada vez que abría la bolsa, ahí estaba el maldito disco, intacto, como si nunca lo hubiera dejado ir. Al tercer día, la curiosidad venció al miedo. Lo puse otra vez. Esta vez no hubo introducción, ni advertencia. La pantalla se encendió directo en la sala de doña Florinda. Ella estaba de pie, con la mirada perdida, como si llevara días sin dormir. Su piel estaba ceniza, casi gris, y sus labios tenían grietas sangrantes. Frente a ella, el retrato del general sonreía más que nunca. Ya no hay vuelta atrás, Florinda. Dijo el cuadro, con una voz que parecía salir no solo del televisor, sino de las paredes mismas de mi habitación. Ella asintió, resignada. Lo sé, mi general. Esta casa ya no me pertenece. Es suya. La cámara se movió con lentitud y mostró algo nuevo. El resto de la vecindad. Pero estaba vacía. Los pasillos estaban cubiertos de moho, los barriles rotos, las puertas abiertas como bocas negras que no llevaban a ninguna parte. Solo había silencio. Hasta que un grito lejano rompió todo. Era la voz del chavo, chillona, desesperada, pero distorsionada como un casete viejo. Déjenme salir. No quiero estar aquí. La cámara giró de golpe hacia un rincón oscuro de la vecindad, y por un instante se alcanzó a ver al niño. Pero no el chavo que todos conocían.
Su cuerpo estaba retorcido, sus brazos colgaban como muñecos de trapo, y sus ojos blancos lo hacían parecer un cadáver animado. Detrás de él, en la sombra, se distinguía claramente la silueta del general, con su uniforme militar cubierto de manchas negras. El episodio cortó abruptamente a doña Florinda otra vez. Ella estaba sentada frente al retrato, murmurando palabras incomprensibles, con una sonrisa vacía. En la pared detrás de ella, aparecieron marcas rojas, como manos ensangrentadas que trataban de salir desde adentro. El general habló de nuevo, esta vez con claridad absoluta. Todas las noches hablaré contigo, Florinda. Y quien haya visto esto, también me escuchará. La pantalla parpadeó. Primero una vez. Luego otra. Finalmente, apareció un mensaje en letras temblorosas, imposibles de leer de corrido, pero que pude descifrar. El disco no es el único. Hay más. Si lo estás viendo, ya sabes dónde encontrarlos. El episodio terminó de golpe. No hubo créditos, no hubo música, solo estática que se quedó fija por varios minutos, como si esperara que yo apagara el televisor. Pero no lo hice. Y entonces, en la estática, vi mi propio rostro reflejado una vez más, pero distorsionado, con ojeras profundas y una sonrisa que no era mía. Desde esa noche, cada vez que intento dormir, escucho un murmullo en la oscuridad. No importa si el televisor está apagado, ni si escondo el disco. La voz siempre vuelve. Una voz grave, seca, que me llama por mi nombre y me ordena mirar. Lo más aterrador fue descubrir que no soy el único. Buscando en foros viejos, encontré publicaciones de hace más de 10 años que hablaban de lo mismo. Un disco pirata de El Chavo animado sin temporada ni número, con un episodio donde doña Florinda conversa con el retrato del general. Algunos decían haberlo conseguido en Tepito, otros en Tianguis de Puebla o Guadalajara. Siempre con la misma advertencia. No lo mires a los ojos. No sé si maldije mi vida al reproducirlo, pero una cosa es segura. Ese episodio aún circula. Hay quienes aseguran haberlo visto en páginas escondidas, en rincones oscuros de internet. Y todos coinciden en una sola cosa. El general nunca calla. ¡Toma! No te doy otra más porque presta para que te salga.